todos ustedes, amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos su like, denle me gusta, a la campanita, por ahí píquenle, púchenle, denle la campanita para llegar a más. No sean malos, échenos la mano, chingados. Está, oye, la cochiloca de... Buenos días. Ánimo. Ánimo. Está desesperado. Estamos en tu tierra. Puras mentiras. Un poco. Un poco. Bueno, nos da mucho gusto estar en Mexicali, como siempre, venir a Baja California es muy agradable, venir a saludar, a conversar, a cambiar puntos de vista y enfrentar problemas con la gente de Baja California, con el pueblo de Baja California, que es un pueblo progresista, un pueblo con vocación democrática, ejemplar, y tienen una muy buena gobernadora, siempre lo he dicho, la maestra Marina del Pilar está haciendo un buen trabajo y venimos también a refrendar el apoyo del gobierno federal al gobierno de Baja California. Volver a decir a los cuatro vientos que Marina del Pilar no está sola, cuenta con el apoyo del gobierno federal. Y vamos a hacer una evaluación de cómo vamos en materia de seguridad, que es el tema principal, el que más preocupa a la gente y también nos preocupa y nos ocupa a nosotros. Vamos a informar, desde luego hay avances muy importantes en el terreno económico. No puedo hablar de eso por la veda, pero eso ya lo saben ustedes, lo sabe y lo siente el pueblo de Baja California. Lo mismo en lo que tiene que ver con el bienestar social. Es de los estados en donde se beneficia a mucha gente, que se les garantizan sus derechos como ciudadanos, porque el ideal que tenemos es garantizar la seguridad social al mexicano desde la cuna hasta la tumba, desde que se nace hasta que se muere. Ese es el ideal, que nadie padezca por falta de comida, por falta de acceso a la educación, a la salud, al bienestar. Y nuestro país, porque así lo decidió la naturaleza, el creador, tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, y ahora se están distribuyendo esas riquezas con justicia, con equidad. No se está permitiendo la corrupción, y por eso
se está reduciendo la pobreza y la desigualdad. Eso es algo muy importante. Y México tiene ahora pues un lugar destacadísimo en el concierto de las naciones del mundo, nuestro gran país. Vamos a darle la palabra a Marina del Pilar, luego el secretario de la Defensa va a informar sobre seguridad y abrimos para preguntas y respuestas. Pues muy buenos días a todas, a todos. Presidente, buenos días, bienvenido nuevamente a esta su casa, a Baja California, donde siempre que nos visita nos trae extraordinarias noticias para nuestra gente, como la noticia que me acaba de confirmar de la inversión de $1,300 millones en la construcción de plantas de ciclo combinado para la generación de la energía que Baja California necesita. Durante muchos años dijeron que en Baja California hacía falta energía. Hoy eso quedó en el pasado, porque gracias a su apoyo, presidente, hoy Baja California contará con la generación de energía suficiente para nuestro estado. También por el apoyo que nos brinda con el decreto, el subsidio eléctrico en Baja California, la regularización de los automóviles de procedencia extranjera, que para quienes vivimos en frontera sabemos de la necesidad que había de un decreto tan sensible para las miles de familias que tienen un vehículo de esta naturaleza. Hace 4 meses, presidente, tuvimos el honor de realizar con usted una gira muy provechosa por todos los municipios de Baja California. Lo tuvimos aquí durante 3 días recorriendo nuestro estado. Y para todos nosotros, particularmente quienes somos cachanillas, es muy significativo que nos visite usted en esta fecha tan especial, porque hoy, 14 de marzo, estamos celebrando los 121 años de la fundación de nuestro querido Mexicali, la capital de Baja California. Nos llaman la ciudad que capturó al sol y razón no les falta, pues aquí el termómetro puede superar los 50 grados centígrados, pero el calor no se limita a lo elevado de la temperatura. El calor vive en la calidez de las y los mexicalenses. Esta ciudad surgió del esfuerzo y el desafío. Es un oasis donde la cachanilla, el mezquite y el pino salado supieron abrevar del río Colorado y esforzadas manos campesinas hicieron brotar del desierto un cuerno de la abundancia. Señor presidente, Mexicali lo quiere y lo ha apoyado siempre desde que nos visitaba previo a la campaña del 2006. Y queremos reiterarle que aquí tendrá usted siempre su casa, pues somos miles los cachanillas quienes lo llevamos en nuestro corazón. Hoy nos complace recibirlo una vez más en este momento histórico, cuando el plan de salud del IMSS Bienestar se está materializando en los 23 estados que nos hemos sumado al acuerdo nacional. En la era de la transformación, la salud ha dejado de ser un privilegio para convertirse en un derecho del pueblo. El Acuerdo Nacional para la Federalización de los Servicios de Salud quedará marcado por siempre para beneficio de México y en las memorias de millones de mexicanas y de mexicanos que por primera vez tienen derecho y acceso pleno a los servicios de salud pública. Este acuerdo significa que el derecho a la salud deja de ser letra muerta para materializarse en la vida de millones de familias que por años fueron relegadas. Hoy, 23 estados de la República hemos consolidado la operación de un sistema de atención médica universal, pública, gratuita y preventivo. Quiero decirle, señor presidente, que para el pueblo de Baja California es un orgullo formar parte de este histórico acuerdo, porque este nuevo sistema de salud no tiene limitantes ni condicionamientos. Ahí contaremos con la atención desde el desarrollo infantil temprano, la atención al adolescente, el sistema de atención integral a la salud preventiva para evitar complicaciones cardiovasculares,
los cuidados geriátricos y un innovador modelo sobre salud mental. Un sistema donde las familias no solo tendrán derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas en forma gratuita, donde no se cobra un centavo por la atención médica, independientemente de que sea una simple consulta preventiva o una intervención quirúrgica compleja. Estamos reuniendo e integrando las piezas dispersas de un sistema de salud que por muchos años estuvo fragmentado, disgregado y que era gratuito solamente en el papel y sobre el que rondaba el fantasma de la privatización. Trabajando de la mano, estamos emprendiendo el camino hacia un auténtico estado de bienestar, la consolidación de un sistema de salud que de verdad sea para todas y para todos los mexicanos y no solo para quienes podían pagarlo. Las familias derechohabientes están en el centro y son nuestra prioridad, pero también lo son las mujeres y los hombres que con su trabajo y esfuerzo engrandecen el seguro social. Por ello creemos que es un acto de justicia y dignidad el haber consolidado la basificación de miles de trabajadoras y trabajadores del Seguro Social que, contradictoriamente, trabajaban sin derecho a tener seguro, sin prestaciones ni respaldo, en la precariedad total. A diferencia de los insensibles gobiernos del pasado, los gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos claro que cuando se trata del derecho a la salud, no podemos ni debemos escatimar. Es un derecho fundamental que no puede ser coartado o sesgado como ocurría en el pasado. Y así como en materia de salud estamos consolidando el Plan IMSS Bienestar, hay más proyectos federales prioritarios en Baja California que debo de mencionar y que están avanzando en tiempo y forma para bien de la población. En ese sentido, queremos reconocer nuevamente el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ejecución de estas obras, todas ellas destinadas a transformar la dinámica social y económica de nuestro estado, como lo es la garita Otay 2, el viaducto y toda la intervención en las garitas en su totalidad en Baja California. Señor presidente, el pueblo de Baja California lo recibe hoy y siempre con muchísima emoción y con muchísima gratitud, porque en cada nueva visita podemos ver los frutos sembrados por esta histórica transformación que usted encabeza. El legado de su gobierno se puede ver en todo el país, que avanza con bienestar y justicia, pero sobre todo se sienten todas y todos los mexicanos que vemos en su honestidad un ejemplo a seguir, que nos da fuerza para defender y consolidar la regeneración de nuestra vida pública. Por eso es que en cada calle de los 7 municipios de Baja California somos una fuerza inquebrantable, porque el pueblo no miente, señor presidente, y el pueblo está con usted, porque esa transformación se encarna y vive en el corazón de millones de mexicanas y de mexicanos. Bienvenido a Baja California, presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Baja California. Adelante, por favor. En el estado, con 7 municipios, con 3.7 millones de habitantes, concentra el 91% de su población en lo que es Tijuana, Mexicali y Ensenada. En cuanto a al funcionamiento de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, donde la gobernadora del estado dirige los esfuerzos de seguridad, se han desarrollado 615 sesiones. En 563, el 92% de ellas ha estado presente la gobernadora coordinando los esfuerzos de lo que es la seguridad en el estado, con la participación de las fuerzas de seguridad propias y también las fuerzas de la federación. En el 8% de ellas, en 51
sesiones no ha estado un representante en la mesa y solamente en una ocasión no se ha contado con la presencia. En cuanto a la incidencia delictiva en el Estado, tenemos aquí en la gráfica lo que es el robo de vehículos en primer lugar a nivel nacional, homicidios en segundo lugar, en robo a casa habitación el séptimo. Estos están hacia la baja, a pesar de ser de los primeros lugares, la tendencia hacia la baja. En trata de personas tiene tercer lugar a nivel nacional, hacia la alza. En robo en transporte el 20 lugar, hacia la alza. Extorsión en el mismo lugar, pero hacia la baja, y el secuestro en 21 lugar, hacia la alza. Y en delitos de impacto, es decir, reuniendo todos los delitos los que se mide o que se observa el comportamiento, tiene el segundo lugar y con una tendencia hacia la baja, hacia la alza, perdón. Vamos a ver cada uno de ellos. Robo de vehículos, tenemos 1,008 robos de vehículos registrados en enero. Enero es la última información que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí vemos el comportamiento en las gráficas, donde se observa la tendencia hacia la baja a pesar de tener el primer lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos tiene registrado en enero 167, la tendencia hacia la baja, del segundo lugar a nivel nacional, y aquí entre el 85 el 90 y el 90% son homicidios vinculados al narcomenudeo o a la delincuencia organizada. Adelante, por favor. En trata de personas, en enero solamente hubo 2 delitos registrados, la tendencia es hacia la alza. Aquí vemos en el 2022 tuvieron un alza, pero el trabajo desarrollado por todas las autoridades pues se ha logrado que tenga ese cambio del 22 al 23, y bueno, el trabajo que se está desarrollando en este año quizás sea también de manera favorable para revertir esa tendencia que tiene registrada el Estado. En robo a casa habitación, 259 eventos registrados en enero, también la tendencia hacia la baja, el séptimo lugar a nivel nacional. En robo en transportes, 16 eventos en enero, 20 lugar a nivel nacional, también la tendencia la registra hacia la alza por el incremento que tuvieron en el 2023. En extorsión, 6 delitos registrados en enero, 20 lugar a nivel nacional. La tendencia es a la baja, siendo que este es un delito que afecta mucho a la población. Aquí el desarrollo de las actividades que buscan darle seguridad a la población ha permitido que los números sean hacia la baja y que tenga un 20 lugar a nivel nacional. El secuestro, solamente un secuestro registrado en enero, tiene el 21 lugar a nivel nacional. También su tendencia es hacia la alza, sí se registra por los números que tiene, pero el 21 lugar a nivel nacional es también parte de ese trabajo que se hace coordinado. Y aquí nada más hacer la referencia como del 22, que fue el año que más tuvieron el trabajo coordinado, esa dirección en las mesas de seguridad de la gobernadora y la coordinación de todos los esfuerzos, pues ha logrado que se bajara en el 23 y en el 24 pues se sigue trabajando de la misma manera. Delitos de impacto, tenemos 4.909 delitos registrados en enero, tiene el segundo lugar a nivel nacional y la tendencia es hacia la alza. En la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta enero, que es la última información como cité que tenemos del secretariado, el Estado tiene el segundo lugar a nivel nacional con 12.825 homicidios,
siendo la media nacional de 4.459. Y de esos homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, el estado se mantiene en segundo lugar con 340, siendo la media de 124. Los municipios con mayor incidencia delictiva son, aquí vemos en la lámina, Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, concentran el 97% de lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo. Pero aquí vamos a ver en la siguiente lámina cómo también ahí en estos municipios es donde tiene mayor presencia la parte de la seguridad pública en el estado. Aquí lo vemos. Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito son los municipios que mayor presencia tienen de sus policías. Las policías, la estatal tiene 817 elementos operativos, es decir, los policías que están en contacto con la ciudadanía trabajando diariamente para generar condiciones de seguridad. La Policía Municipal, 5.181, para hacer un total de 5.998 elementos operativos en el estado que trabajan junto con las fuerzas de seguridad federales y coordinados a través de lo que mencioné, la mesa de seguridad. Adelante, por favor. Aquí vemos Ejército y Fuerza Aérea, personal operativo, 4.527 elementos, la Secretaría de Marina, 1.162, la Guardia Nacional, 3.654, hacen un total de fuerzas federales de 9.343, que sumados a las estatales y municipales, el gran total es de 15.341 elementos operativos. Adicional a este personal, ahorita en la reunión de seguridad ya se tomó la determinación de que se incrementarán los efectivos, se reforzará todo este personal operativo con personal de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional. Llegarán al estado mayor número de elementos para colaborar con la seguridad de los ciudadanos aquí en el estado. Sobre las coordinaciones de la Guardia Nacional, tiene cinco coordinaciones regionales y una coordinación estatal donde trabajan los 4.060 elementos de la Guardia Nacional y donde trabajarán las fuerzas que llegarán para reforzar todo este trabajo. Las compañías de Guardia Nacional, estos son los programas que hemos desarrollado desde el 19. En el 19 se construyó una en Tijuana, en el 20 fueron 5, Tecate, Mexicali, Ensenada, San Quintín y Rosarito. En el 22 fueron 2, Tijuana y Mexicali, están totalmente concluidas. Del programa del 23 están consideradas 5, ya estamos iniciando este programa, y se cedieron 5 instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional para poder tener el despliegue de 18 compañías en el estado. Estas instalaciones cedidas por el Ejército están en Ensenada, en Mexicali, en San Quintín, en Tecate y en Tijuana. Sobre la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, tenemos 438.1 millones de pesos. En el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales, 3.380.5 millones de pesos. Y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 29.98 millones de pesos. Los aseguramientos que se han llevado a cabo aquí en el estado durante toda la administración son sumamente relevantes. Tenemos en Hervantes 124.927 kilogramos de marihuana, 3.414 de cocaína, 542 kilos de heroína, 54.510 kilogramos de metanfetaminas,
1.424 kilogramos de fentanilo, así como 12 millones de pastillas de este enervante y 921 ampolletas también de este mismo. 20 laboratorios clandestinos, 8 pistas de aterrizaje, 7.730 detenidos, 17 aeronaves aseguradas, así como 5.145 vehículos terrestres, 18 embarcaciones, 2.670 armas de fuego, 41 granadas, más de 177,000 cartuchos, 11.4 millones de pesos, 17.1 millones de dólares asegurados a la delincuencia y recuperados 657,203 litros de combustible. Un trabajo importante que se ha desarrollado en el Estado. En cuanto a alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia aérea aquí en el Estado de Baja California, se han tenido 11 alertamientos, 3 trabajos de inteligencia aérea y 5 reconocimientos terrestres que nos han permitido asegurar aeronaves, enervantes, armamento y numerario. En cuanto a la búsqueda y rescate, en la administración se han presentado aquí en el Estado 623 eventos. Han participado 122 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, asistiendo a 1.132 personas. En cuanto a la aplicación del Plan DN3, Plan de la Guardia Nacional Asistencia y Plan Marina, en el Estado ha habido 195 ocasiones en que se han puesto en ejecución estos planes, asistiendo a 6.114 personas. Ha habido, este es el informe sobre seguridad pública aquí en el Estado. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Bueno, pues vamos a nada más, si les parece, porque lo estamos haciendo todos los días. Estamos hablando de nuestros dirigentes que dieron hasta su vida porque se alcanzara la libertad en nuestro país, la justicia, la democracia, el respeto a nuestra soberanía. Antes, lo he venido diciendo, se hablaba del fin de la historia durante todo el periodo neoliberal. Se procuró que nos olvidáramos de nuestra fecunda historia política, de nuestro pasado glorioso, porque México se fundó hace miles de años y somos herederos de grandes civilizaciones que florecieron en todo el territorio nacional desde antes de la llegada de los europeos, y de ahí viene lo que somos. Eso es lo que nos da identidad y eso también nos protege, porque por eso tenemos costumbres, tenemos tradiciones que no se tienen en otros países, y esas culturas pues nos han protegido ante calamidades, epidemias, temblores, inundaciones, malos gobiernos, corrupción, y siempre nuestro país sale adelante del flagelo de la violencia, las drogas. Baste decir que nosotros por esas culturas no tenemos
tanto vicio por las drogas. Y la explicación tiene que ver con nuestro pasado, con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la importancia que tiene para nosotros la familia, la solidaridad familiar. La familia en México es la institución de seguridad social más importante. Esto no sucede en otros lados. Nada más piensen cómo están padeciendo nuestros hermanos estadounidenses por el consumo de la droga, que es una pandemia, el consumo del fentanilo, que lleva a que pierdan la vida, muy lamentablemente, 100,000 jóvenes cada año. Y entre otros factores, nosotros consideramos que tiene que ver con el hecho de que los jóvenes tienen que abandonar a sus familias desde temprana edad, cosa que no sucede en nuestro país. Aquí son otras costumbres. Allá llegan a los 18 años y ya tienen que abandonar la casa, la familia. Siempre uso el ejemplo de cómo hace relativamente poco fueron unos padres, una mamá, un papá, a un juez a denunciar a un hijo porque había cumplido 40 años y no se iba de la casa, y el juez le dio la razón a los papás y se fue el hijo. Eso es muy raro en México. Comentaba yo también hace poco que comí con Cuauhtémoc Blanco y con la mamá hace como un mes que fui a Morelos y salió el tema y hablaba yo de eso y me hacía señas Cuauhtémoc que no tratara yo el tema porque él no está de acuerdo, porque son creo que 6 hermanos hombres y la mamá todavía tiene ahí a 2 de más de 40 y les llama mis bebés, y Cuauhtémoc pues está en desacuerdo con eso, pero así somos los mexicanos. Entonces, por eso tenemos que no dejar de conocer nuestro pasado, de sentirnos orgullosos de dónde venimos, de nuestros orígenes y también de nuestra historia política. Hoy quiero terminar de narrar lo que fue la vida, la obra de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Ya ayer hablamos de cómo Madero, un hacendado, toma conciencia de que era necesario en México enfrentar a la dictadura porfirista, llama al pueblo a tomar las armas, aun cuando él era un hombre bueno, pacifista, y logra que
en poco tiempo triunfe la revolución maderista, se va al exilio Porfirio Díaz en 1911, ya de 81 años de edad, ya grande, y ya no regresa porque fallece en 1915 a los 85 años de edad en París, y ahí están sus restos. Hay quienes sostienen que se deben de traer sus restos porque pues fue gobernante de México por bastante tiempo, dominó cerca de 34 años, desde luego encabezó una dictadura, sufrió mucho el pueblo, hubo represión, aniquilamiento de comunidades, una guerra de exterminio contra los yaquis, asesinaron a 15,000 yaquis y hubo guerra contra los mayas, los mayos, y quizá los yaquis fueron los más afectados porque también los desterraron a trabajar como esclavos en el sur del país. Pero Porfirio Díaz tuvo al principio una acción destacada cuando la guerra de reforma y sobre todo cuando la defensa de nuestro país con la invasión francesa. Entonces, hay quienes sostienen que no fue mal gobernante. Yo respeto esa postura, nada más que no la comparto. Si hubiese habido en ese entonces un buen gobierno, no hubiese habido revolución. Pero pues hay que ser respetuosos, sobre todo de los difuntos, y sí tener en cuenta lo que es la historia. Yo escribo en el libro, en este libro que se llama Gracias, que ya es mi último libro porque me retiro a finales de septiembre, me jubilo y ya es el último libro con propósitos históricos, políticos que escribo. Ya no voy a escribir estos libros, ni voy a tener comunicación, ni voy a participar en ningún evento público, no aspiro a ser jefe máximo, ni a ser líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo a finales de septiembre me jubilo, ya cierro mi ciclo y estoy contento, ayer lo decía, porque está garantizado el relevo generacional y me voy a ir con mi conciencia tranquila, con el deber cumplido. Lo que más me satisface hasta ahora es lo que hemos logrado de reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Si me preguntan de qué se siente más orgulloso, de eso. Me siento muy contento y me voy también porque pues ya es bastante tiempo, casi 50 años luchando por ideales, por principios, y no hay que sentirse insustituible y mucho menos caer en el necesariato
y también no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder, porque eso no es la felicidad. La felicidad, como siempre lo hemos dicho, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Madero era un hombre excepcional, por eso es el apóstol de nuestra democracia. La revolución maderista fue verdaderamente eficaz. En solo 6 meses, a partir del 20 de noviembre de 1910, cuando se llamó al pueblo a tomar las armas, se consumó el derrocamiento de Porfirio Díaz. De noviembre del 10 a mayo del 11. Una batalla nada más, importante, la de Ciudad Juárez. Hubo pérdida de vidas humanas, 14,000 hombres muertos en los campos de la revolución, solo 14,000 hombres, según estimó Luis Cabrera en septiembre de 1912. Pero este saldo, por siempre lamentable, resultaría menor, muchísimo menor, al que se registró en las etapas posteriores, a partir de que asesinan a Madero, de mucha mayor violencia, precisamente por el golpe de Estado. Hasta la llegada de Madero no hay tantos sacrificios. Es a partir del asesinato de Madero y de Pino Suárez que se desata con más violencia la revolución. Además, el dinero utilizado para la revolución maderista fue relativamente poco. Desde los primeros días del triunfo, la revolución fue auditada, fíjense eso, en forma rigurosa como ninguna otra en el mundo. Se auditó lo que costó la revolución maderista. Costó 642,195 pesos de entonces, de los cuales 358,000 se destinaron a la compra de armas, municiones y equipos. El monto total fue reconocido por el gobierno interino, que, respetando el acuerdo del 31 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez, el gobierno entregó a Gustavo Madero ese monto, los 642,195 pesos. Y Gustavo Madero procedió a devolver ese dinero a los aportantes, a los que habían participado con dinero para que se hiciera la revolución en contra de Porfirio Díaz. Nunca se pudo comprobar que la revolución maderista recibiera fondos de empresas de Estados Unidos, como denunciaron sus adversarios. En suma, la libertad se había conquistado sin muchos problemas. Los daños a los activos productivos fueron mínimos. Se respetaron la vida y los intereses de los extranjeros. No hubo fuga de capital, ni se debilitó la hacienda pública. Un mes después de la entrada de Francisco I. Madero a la Ciudad de México, se informa
que el corte de caja practicado en la Tesorería General arroja una existencia de 63.070.000 pesos, una vez cubiertos los gastos extraordinarios. 63 millones de pesos en caja después de la revolución. Sin embargo, el trabajo que se tenía que hacer para desmontar al viejo régimen y cumplir con las demandas de democracia y justicia estaba aún por comenzar. La famosa carta abierta del 27 de abril de 1911 de Luis Cabrera a Madero, recomendándole ir al fondo, lo dice todo. La metáfora que utiliza es cruda y dramática. Dice Luis Cabrera: las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social, pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. La operación, necesaria o no, ha comenzado. Usted abrió la herida y usted está obligado a cerrarla. Pero ay de usted, se ha acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria, cerrara precipitadamente la herida sin haberla desinfectado y sin haber arrancado el mal que se propuso usted extirpar. El sacrificio habría sido inútil y la historia maldeciría el nombre de usted, no tanto por haber abierto la herida, sino porque la patria seguirá sufriendo los mismos males que ya daba por curados y continuaría además expuesta a recaídas cada vez más peligrosas y amenazas de nuevas operaciones cada vez más agotantes y cada vez más dolorosas. Hasta ahí la cita. Aun cuando el tiempo le dio la razón al licenciado Blasco Urrea, sinónimo de Luis Cabreras, en el sentido de que las rebeliones armadas se sucedieron una tras otra y nunca dejó de correr la sangre, la maldición no recayó en Madero, al contrario, y no solo por su sacrificio, sino por su proceder limpio y transparente como ser humano y hombre público. Madero ha sido juzgado por el Tribunal de la Historia y ha sido colocado en el lugar que le corresponde entre los grandes héroes de México. Ya desde la campaña electoral, su principal ofrecimiento al pueblo de México fue hacer efectivo el derecho a la libertad, y en eso cumplió con creces. Como dirigente y mandatario siempre luchó por alcanzar ese ideal que según sus convicciones traería aparejada la prosperidad y la paz. Es cierto, cometió errores y no supo entender y enfrentar el problema agrario, pero más allá de sus fallas se adelantó como nadie a su época. Fue un visionario genial, un idealista extraordinario, víctima del atraso cívico del país y de la enorme dificultad que entrañaba derrumbar a un régimen tan impenetrable y pervertido como el de Porfirio Díaz para construir una república democrática.
Ya nada más para terminar, en la conspiración contra Madero, del golpe y el asesinato del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez, el 23 de febrero de 1913, además de los oligarcas del antiguo régimen porfirista y de Victoriano Huerta y sus chacales, participó siempre con una actitud destacada e influyente el representante del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, Henry Wilson, a quien nunca se debe olvidar por ser el embajador más siniestro que se haya padecido en México en 200 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países. No ha habido ningún embajador más perverso que Wilson. El asesinato del apóstol de la democracia lo traman los generales Huerta, Blanquet, Mondragón y Félix Díaz. Ellos se encargan de escoger al autor material del crimen y la decisión recae en el mayor de rurales, Francisco Cárdenas, que había operado contra las fuerzas magonistas encabezadas por Santana Rodríguez, conocido como Santanón, en el sur de Veracruz en 1910. Y también este chacal, Francisco Cárdenas, había combatido en 1912 a los rebeldes zapatistas de Iztapan de la Sal, en el Estado de México. Francisco Cárdenas, dice el maestro Taracena, historiador, pidió que la orden se la diera directamente Huerta, por lo que fue conducido a la oficina donde estaba Huerta, quien le ofreció una copa de coñac. El 22 de febrero por la noche, luego de 4 días de cautiverio en la intendencia del Palacio Nacional, esa intendencia ya se convirtió en un recinto para rendir permanentemente honores a Madero. Ya se conoce como la Intendencia de la Traición y se reconstruyó de cómo estuvo ahí 4 días encerrado en esa intendencia el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. El 22 de febrero, en la madrugada, son despertados para ser trasladados a la penitenciaría. Se visten apresuradamente el presidente, el vicepresidente, y se despiden de Ángeles. El general Felipe Ángeles estaba también con ellos, pero al general Ángeles no lo ejecutan. Con un adiós, mi general. Madero, Cárdenas y el cabo segundo de Rurales, Francisco Ugalde, suben a un automóvil tripulado por el señor Romero y Pino Suárez, sube a otro vehículo. Al llegar a la esquina oriente de la penitenciaría, Cárdenas le ordena a Madero que baje del auto y allí le dispara 2 tiros en la nuca, en tanto que Figueroa y Pimienta, tomando la detonación como señal, acribillan al licenciado Pino Suárez.
con estos cobardes asesinatos, como ya lo dije, inicia lo que unos días antes le había confesado José María Pino Suárez al embajador de Cuba, Manuel Márquez Starling, quien los acompañó una noche de las 4, fue a dormir con ellos y platicaron. El embajador de Cuba y José María Pino Suárez, vicepresidente, en lo que ahora, como ya les dije, es un memorial, recordando a Madero y a Pino Suárez, en esa llamada Intendencia de la Tradición. Decía Pino Suárez en esa plática al embajador de Cuba: yo no creo, como el señor Madero, que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a su legítimo mandatario. Lo que el pueblo no consentirá es que nos fusilen. Decía Pino Suárez acerca de la actitud que podía tomar el pueblo de México en ese entonces. Carece el pueblo de la educación cívica necesaria para lo primero, pero le sobra coraje y pujanza para lo segundo. O sea, no van a venir a pedir que nos liberen, pero si nos asesinan, el pueblo no lo va a permitir. Y así sucedió. Se cumplió la profecía y a partir de ese asesinato el fuego de la revolución envolvió a todo el país y tardó años causando destrucción y desgracias. Nada más que esa revolución no fue en vano. Gracias a esa revolución se avanzó mucho, sobre todo en el terreno social, en la atención a los campesinos, en garantizar el derecho de la tierra a los campesinos, en mejores condiciones laborales para los obreros y en todo lo que tiene que ver con la justicia social. Esto es Madero. Mañana vamos a tratar lo que fue la actitud de Francisco Villa después del asesinato de Madero. Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. ¿Ya terminamos?